Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, lunes 3 de junio del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Bueno, vamos a avanzar en nuestra agenda. Asuntos previos aquí. Tengo la información por vía de una llamada de uno de los amigos televidentes y radioyentes que nos escuchan, de que el ingeniero Méndez, que tiene un programa también en esta emisora, Multitrack, se refirió a las declaraciones nuestras que se recogieron en la prensa nacional al fin de la semana pasada, cuando señalábamos que la capitalización de la empresa pública pues había sido un fraude a los dominicanos. Según la información que nos pasaron, el señor Méndez dijo que él querría como que fuéramos a un debate para demostrarme que no es así. Yo le quiero decir a él que yo no acepto ir a un debate con él. Y que todo lo que él sabe de esa capitalización, que se lo guarde para cuando los tribunales de la República cuestionen, como debe hacerse, todo lo que se hizo en el gobierno de Leonel Fernández con respecto a ese asalto a mano armada al patrimonio nacional, del cual él parece saber mucho. Entonces yo espero que le den la oportunidad de comparecer ante esos tribunales en su momento, para que él les ponga todo lo que sabe sobre este particular. Mientras tanto, no lo va a hacer a través de un debate conmigo. También tengo que hacer una aclaración que me solicitó el ingeniero Ramón Alburquerque. Cuando nosotros mencionamos el asunto y que sostenemos que en este país hay una conchupancia de 3 partidos en perjuicio del pueblo dominicano. Conchupancia es el término que acuñó el pueblo venezolano para denunciar el pacto que existía entre los ADECOS, Acción Democrática, y los copellanos, los social cristianos de Venezuela, para la corrupción, para repartirse los resultados, los beneficios de la corrupción. Cuando uno iba al poder, entonces se alternaba con el otro en una proporción que habían determinado, y entonces, y viceversa, cuando subía el otro, pues le tocaba la parte del que estaba en el poder. Eso fue lo que los venezolanos llamaron la conchupancia. Entonces nosotros hemos recogido ese término para denunciar que en este país hay una conchupancia de 3 y que se expresa no solamente en los actos del Poder Ejecutivo, sino en las acciones del Congreso Nacional. El ingeniero Alburquerque se sintió mortificado cuando nosotros citamos unas declaraciones del entonces secretario técnico de la presidencia, Temístocle Montaz, en el gobierno de Leonel Fernández, en cuyas declaraciones él decía que él se había visto obligado a pactar o negociar con el Congreso de la República y específicamente con congresistas de la oposición del gobierno de Leonel Fernández, para lograr que se descongelaran algunos préstamos que estaban pagados en el Congreso Nacional. Y entonces él mencionó en esa declaración, que es de fecha sábado 9 de febrero del 2002 en el Listín Diario, aquí está. Esta es la declaración a la cual nosotros nos referimos. Hagan por favor un acercamiento.
Cuando dice Montaz negoció acueducto, no se refiere al acueducto de la línea noroeste, se refiere al acueducto de la zona oriental. Dice aquí, el exsecretario técnico de la presidencia, Temístocles Montaz, reveló ayer que el gobierno de Leonel Fernández tuvo que otorgar la construcción del acueducto de la zona oriental de la capital a una empresa propuesta por congresistas PRDistas a cambio de aprobarle contratos de préstamo. De inmediato, uno de los citados, José González Espinosa, PTD Barahona, rechazó su inclusión en ese grupo, ya que según dijo no tuvo nada que ver con obras, con presión ni nada. Montaz, quien dijo que a él le correspondió negociar con los congresistas en representación del gobierno de Fernández, atribuyó las presiones sobre todo al entonces presidente del Senado, Ramón Alburquerque, que incluyó al fallecido Darío Gómez Martínez, además del representante por Barahona. Esa mención que yo hice de esa declaración de Temístocles Montaz motivó que el ingeniero Alburquerque, que es nuestro amigo en lo personal, nos llamara mortificado para poner distancia entre él y lo que habían hecho o pudieron haber hecho algunos colegas suyos en el Congreso Nacional. Y me envió un material que, por cierto, no tiene que ver con el aspecto que denunciara Temístocles Montaz en el 2002, sino que se refiere al acueducto de la línea noroeste. Y aquí dice el presidente del Senado, Alburquerque se desvincula del consenso sobre el acueducto de la línea noroeste, que se sabe que ahí estaba metido Gómez Martínez. Dice también el presidente del Senado, también rechaza que Hipólito y la Comisión Política del PRD supieran de la negociación. Él me informó algunas cosas por teléfono que no estoy en libertad de pasar ahora públicamente por la televisión, pero yo sí invité y puse a disposición de Ramón Alburquerque este programa para que él viniera aquí y desde este programa él pusiera la distancia que él consideraba necesaria entre él y sus colegas del Congreso Nacional. Porque indudablemente que muchas veces las posiciones públicas llegan a comprometer a los funcionarios. Pero yo le expliqué a Ramón que solamente él podía poner esa distancia entre él y sus colegas congresistas, senadores o diputados. Porque el hecho cierto es que ese contrato se dio y que lo tiene ese consorcio de una firma italiana que se llama Impregilo y otra que se llama Hermanos Azul, que no es casualidad que sea el mismo consorcio al cual le fueran adjudicados todos los trabajos de la entrega de los aeropuertos internacionales al consorcio Aerodón. Dice el preámbulo del contrato que todos los trabajos van a estar en manos de ese consorcio. Entonces, nosotros tenemos que decir que eso no es una casualidad y que eso es una demostración de la corrupción que imperó en ese Congreso. Ahora, nosotros queremos darle, a través de este programa, la oportunidad al ingeniero Alburquerque a que venga a poner distancia entre él y sus colegas, entendiendo que él tiene derecho a eso y que solamente él lo puede hacer. De modo que le ratificamos aquí públicamente ese ofrecimiento. Y sobre lo que el señor presidente cree que el presidente Fernández sí respeta a los legisladores, que afirma que los chantajea, dice el presidente Hipólito. Eso tuvo que ver con alguna declaración que dio en su momento Leonel Fernández con relación a esas negociaciones en torno al contrato de la línea noroeste, pero ese no es el punto. Yo no estoy incursionando en ese tema, aunque tengo todas las reservas del mundo respecto de lo que se hizo, porque acabaron aprobando exactamente lo mismo que se había rechazado antes. ¿Cómo se explica eso? Porque o era bueno antes o es malo ahora. Y si era bueno antes, debió ser aprobado antes. Y si es malo ahora, no debió pasar ahora en el Congreso. Vamos a dar los informes que acostumbramos a dar al principio de semana sobre el petróleo y los combustibles. La gasolina premium bajó 52 centavos, la gasolina regular 51 centavos, el gasoil regular bajó 40 centavos y el GLP bajó 39 centavos al galón. Eso tiene como telón de fondo que todos los petróleos han bajado de precio en los datos que nosotros obtenemos de Petroleum World, que como se sabe es una página de Dow Jones con sede en Caracas, y que refleja que la canasta de los OPEP bajó
a 24.64 dólares por barril, es decir, bajó 96 centavos de dólar. La venezolana bajó a 23.52, 61 centavos de dólar por barril. El West Texas Intermediate de Estados Unidos bajó también a 27.8, 1 dólar con 36 por barril. Y el Brent británico de Mar del Norte bajó a 24.77, es decir, 1 dólar con 53 centavos por barril. Es decir, todo el petróleo en el mundo bajó. Y va a seguir bajando, lo hemos dicho, mientras la economía esté postrada. La economía real, que es la que consume petróleo, que no es, aunque haya algunos vaivenes que lo hace la especulación, pero que no obedece a esa especulación en la forma que quisieran los especuladores, sino en la forma en que lo hace la propia demanda de la economía, por un lado de los consumidores, que deben reducir su capacidad de compra cada vez más, y entonces un aparato productivo que no la tiene toda consigo, en el sentido de que al reducirse la capacidad de su mercado, entonces no pueden colocar el producto de su capacidad productiva. Entonces hay una cadena, porque por ejemplo la producción japonesa está comprometida básicamente con el mercado de los Estados Unidos. Entonces cuando se paraliza la demanda en los Estados Unidos, se paraliza la economía del Japón. Y así subsiguientemente casi todos los otros países donde se han instalado capitales, muchas veces provenientes de los propios Estados Unidos, para fabricar, ensamblar hacia el mercado de los Estados Unidos. Entonces eso es lo que hay. ¿Cómo vamos a pasar a los temas nacionales, amigo Roger? Con los temas nacionales iniciamos los siguientes epígrafes: las prácticas satánicas. El cardenal y el ejército tenían razón. Dice la PN en su primer titular del viernes que descuartizan para ritos satánicos. Ese es Policía Nacional. Sí, Policía Nacional. La policía captura asesinos pro Satán y también descuartizadores escogían víctimas entre caminantes. Eso es lo que sale en el día de hoy. Sí. Arbitrariamente. Satánicos necesitan sangre humana. Y la Policía Nacional desmantelaba bandas que descuartizaban víctimas. Se dicen que son 60 en total. Sí. Óigame, ustedes recordarán que ya hace un tiempo que el cardenal y la Iglesia Católica denunciaron que había prácticas satánicas en la República Dominicana. Entonces salieron sectores inmediatamente a decir que eso eran exageraciones y que eso tenía una cierta orientación para atacar a otros sectores, en fin. Lo que se estaba diciendo ahí era que eso iba a servir para atacar la presencia haitiana en la República Dominicana. Nosotros le hemos criticado a la Iglesia Católica que no ha sido coherente en su acción en defensa de su doctrina. ¿Por qué? Bueno, porque hay sectores de la propia Iglesia Católica, financiados desde Europa, que han venido a la República Dominicana a justificar, defender y propiciar la entrada, la invasión pacífica, entre comillas, que ha venido haciendo el país vecino, Haití, con sus nacionales en el territorio dominicano. Y desde la frontera han estado sirviendo a ese propósito. Y ahí hay una serie de instituciones que no tienen otra razón de ser que eso. El propio obispo de Barahona lo dijo. Desde que lo nombraron ahí, digo, mi agenda principal es conseguir la nacionalidad dominicana para los hijos de haitianos, a sabiendas de que ese es el mecanismo eficiente de penetración. Hizo juzgamiento de la nación dominicana. No hay más que esperar 10 o 15 años y ya está listo, ¿verdad? Lo único que nosotros no vamos a esperar los 10 o 15 años para defendernos. Y lo estamos denunciando con tiempo. Y fuimos donde el nuncio católico y le dijimos, saque esa... la pastoral haitiana del territorio dominicano, llévesela para Haití, que allá es que tiene que estar predicando su evangelio, no aquí. Es muy cómodo. Aquí están mejor, entonces quieren esperar a que su feligresía venga de Haití para acá para predicarles aquí, no váyanse allá. Entonces, en aras de ese propósito antinacional, la Iglesia ha permitido una serie de prácticas
que han llamado sincretismo, y entonces lo han justificado, no porque el sincretismo es simplemente una adulteración de la doctrina. Entonces, señor, usted o está aquí o está allá, ¿no? Y todos los que dentro de la iglesia estén allá, sáquenlos por Dios y dejen solamente a los que están aquí, es decir, a los que están dentro de lo que es nuestra tradición religiosa cristiana. Entonces todo lo que venga a hacer brujería mezclado con la tradición cristiana, no, eso no es, no se puede tolerar. Y hasta ahí yo sostengo que la iglesia en cierta forma ha contribuido a lo que ahora estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no estoy diciendo que son haitianos los que están produciendo esto, pero de que tenemos aquí prácticas de brujería que se fundamentan en la cultura del vudú, eso que no lo venga a negar nadie, hombre, por Dios. Ahora lo que falta es ver si esa práctica del vudú lleva también a este tipo de sacrificio humano. Lo único cierto es que casualmente, mientras este país está invadido de haitianos, se ha estado dando de un tiempo a esta parte una situación que aquí no se veía: desaparición de niños y adultos, desaparición de adultos, descuartizamiento. y ahora están apareciendo los descuartizados, porque quizás esa es la explicación de las desapariciones de aquella gente que no ha vuelto a aparecer ni en los centros espiritistas, ¿verdad? Entonces se dijo, cuando el ejército agarró a un grupo que estaba practicando vudú por allá por el este, le dijeron de todo. No, eso fue un invento. Esa gente estaba lo más pacíficamente haciendo sus ritos. Llegaron a decir que estaban loando la bandera nacional. Ajá. No, porque el ejército dijo que la estaban quemando. Pero otros dijeron que la estaban loando. Sí. Entonces, ahora resulta que no, que ahora tenemos prácticas satánicas. Y hay que recordar el caso del niño Llenas Aybarre, porque esto no es un fenómeno que se produce exclusivamente en las capas bajas de la sociedad, sino que en las capas altas de la sociedad hay una proliferación alarmante de estos ritos satánicos en los jóvenes. Lo que pasa que aquella tragedia de ese niño, ese crimen, que estaba rodeado de todo, porque incluso había sido violado sexualmente, sistemáticamente, de acuerdo con el peritaje que se hizo. Y nunca se supo quién. Y eso se dejó ahí como la punta del iceberg. No se atrevieron a ir al fondo de lo que estaba detrás de esa tragedia. Pero todo esto tenía que ver. Había unos gángsteres argentinos aquí en aquella época. Pseudo diplomáticos, ¿no? Que de la gente que nos mandó Menem, ¿verdad? Y entonces allá están refugiados en Argentina porque no hemos sido capaces de pedirlo en extradición para someterlos aquí a la acción de la justicia dominicana. Porque eso sería alborotar otra vez ese avispero. Ese avispero hay que alborotarlo, porque nosotros no podemos hacer como el avestruz. Tenemos que enfrentar los males de la sociedad. De lo contrario, nosotros vamos a ser culpables por omisión y por comisión. Se peca por omisión y por comisión. De modo que vamos a enfrentar estos problemas y vamos a asumir nuestras responsabilidades. Este programa ha asumido su responsabilidad. Le pedimos a la sociedad dominicana que lo haga también, y a la Iglesia Católica también. A seguida de ese tema, arquitecto, ahora nos introducimos en el tema de la corrupción y la delincuencia en el gobierno. Bueno. A eso viene a tocar a propósito de inspector de la presidencia. Estaba suelto bajo fianza, y es cierto. Bueno, óigame, Tráfico. después del escándalo de esos ayudantes civiles del presidente, que aunque al último que mataron aquí, cuando que le matan al presidente, el primero lo mataron en Santiago. Modesto Díaz se llamaba. ¿Verdad? Me recuerdo el nombre. Estaba ligado al narcotráfico. Y a este, que acaban de matar aquí, de 20 balazos, también está ligado al narcotráfico. Tenía sentencia de 20 años por tráfico de droga en contumacia. ¿Y cómo fue a parar a la nómina de funcionarios de este gobierno, por Dios? El segundo funcionario
de este gobierno ligado al narcotráfico, presidente. Entonces aparecen unos inspectores a las órdenes del presidente de la República que estaban dando orejas sobre los premios de la Lotería Nacional. Entonces caen presos y ahora sale este titular. Inspector estaba suelto bajo fianza. Ese es el inspector de las órdenes del presidente de la República. ¿Y ustedes saben por qué estaba suelto bajo fianza? Dice aquí el Nacional del domingo. Uno de los inspectores de la presidencia que orejeaban los premios de la Lotería Nacional sometido a la justicia el pasado viernes, vinculado en la muerte de una juez, habría obtenido su libertad mediante el pago de una fianza de 3 millones de pesos en 1996, concedida por la Corte de Apelación de Santo Domingo. Bueno, fue sometido a la justicia el pasado viernes, pero él tenía un expediente anterior vinculado a la muerte de una juez. Oigan bien, ¿qué clase de delincuente es que tiene el presidente designado en la nómina del Palacio? Este señor estaba suelto bajo fianza, acusado de ser cómplice en la muerte de una señora, una juez. Y el señor tenía una designación de inspector a las órdenes del presidente de la República. Óigame, amigo presidente, usted tiene que apretarse el cinturón y averiguar quién llevó toda esa chamuchina al Palacio Nacional. Y a ese es el primero que hay que detutanar. No, sí, porque usted tiene que agarrar a ese canal de entrada de la corrupción y la delincuencia al Palacio Nacional y no solamente destituirlo, no, métalo en la cárcel. Que alguna violación a las disposiciones legales ha cometido con todo eso, porque por lo pronto se ha hecho cómplice de encubrimiento, le ha dado estatus de funcionario para encubrir a una serie de delincuentes. Tiene que haber incurrido en, ¿cómo que le llaman? Asociación de malhechores, una cosa de esa, ¿verdad? Tiene una calificación jurídica. Y con respecto a las reformas a la Constitución, este tema tiene unos cuantos titulares que hemos agrupado. Y el primero dice que el presidente Mejía pide aplazar la idea de la reelección hasta agosto. Y el presidente dice que el PRD también deberá debatir su postura frente a la propuesta reeleccionista. A seguidas viene el siguiente. Mejía opuesto a reforma de la Constitución ahora. El presidente prefiere que sean los nuevos legisladores que asuman la tarea. Bueno, ahí viene entonces una pregunta obligada. Y es ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ¿por qué el presidente no quiere que sean estos legisladores sino los que vienen? Entonces, ahí yo creo que la respuesta está en el otro titular que tenemos ahí. Oficialismo, barrería, inamovilidad de la Suprema. Parece que esa roncha la tiene este cuerpo que está ahora. Y el presidente teme que le toquen a la Suprema porque le van a alborotar otras avispas. Recuerden que esa Suprema está comprometida en darle cobertura y encubrimiento a todo lo que representó la capitalización con la cual el presidente se ha comprometido. Si ahí surgiera un cambio en la Suprema y llegaran gente que cuestionara la capitalización, entonces van a obligar al presidente de la República a hacer algo que hasta ahora él no ha querido hacer, que es enfrentar las consecuencias de lo que hizo Leonel Fernández en su gestión, que fue despalotar el patrimonio nacional en manos de una serie de gente. Yo le quiero decir entonces, aprovechando ese mismo tema, al señor ingeniero Méndez, que yo mostré este documento para decir, y aquí están los datos en sus páginas 80 y 81, de cómo, dice el propio Banco Central, que la CRE pidió que se hiciera consignar la parte mayoritaria, es decir, de un total de 643.5 millones de dólares que debieron haber aportado, solamente entraron 222 y se quedaron fuera 421.11 millones como inversiones en cartera del exterior, por lo tanto un aporte ficticio, que una comisión designada por el Senado y que encabezaba Pedro Manuel Casal Victoria demostró que era un fraude, porque eso estaba puesto allí por un tiempo limitado, ese dinero, en una cuenta de un paraíso fiscal.
de Bahamas o Gran Caimán. ¿Para qué? Para que cuando las autoridades preguntaran, ¿está ahí ese dinero? Le dijeran, sí, aquí está. Pero tú una vez hecha esa consulta, ese dinero se evaporaba y las autoridades no iban a volver a preguntar, porque eso era parte del plan. Ahora, yo le pregunto a todo el que defiende eso que se ha hecho, que me muestre un documento semejante a este, del propio Banco Central de la República, diciendo que el dinero entró. Porque aquí dice que no entró, que se quedó fuera esa proporción, que no, lo que ingresó fue el 34.5% del aporte, ¿verdad? La relación del aporte real, ¿verdad?, con la nueva inversión no era más que el 34%, pero sobre el capital tasado, que era el 100%, no es más que el 17.25%, pero como ese estaba subvaluado, mi estimación es que su aporte no pasó del 8 o del 7% de lo que se les entregó. Entonces, que no vengan a hablarme de tonterías, sino que me busquen un testimonio como este. Porque usted sabe lo que han estado haciendo esta gente, que el dinero que nos están sacando a nosotros, lo están invirtiendo para decir que esa es la inversión que ellos tenían que traer. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Lo están invirtiendo y lo están sacando. El presidente Mejía y las distribuidoras de electricidad. Sí, señor. Edenorte declarada no grata por el Ayuntamiento de Santiago. El señor Moronta, síndico, objeta el precio que vende la energía. Bueno, otro más. Síndicos fijarán posición el martes, mañana, sobre cortes de energía. Edenorte dice que mantendrá la suspensión hasta que salden sus deudas. Eso es noticia del sábado. Sí. Julio Cross, es inaceptable el corte de la luz a los cabildos, dice el superintendente de electricidad. Anuncia que evalúa las deudas para cortarle el servicio a los ayuntamientos de la zona este también. Parece que eso va a afectar también a los ayuntamientos de la capital, que están del otro lado. Ajá, lo de la zona, oriental. Sí, y de norte y qué sé yo qué, y todas estas nuevas. No, pero que de norte es el que le está creando problemas a los dominicanos en la zona norte. Pero ahora es de este se va a sumar a la fiesta, ¿no? Y usted, el arquitecto Espallán Anita, advierte sobre el uso de la fuerza. Bueno, esta es una parte desglosada de la primera declaración que yo le brindé al periódico Hoy y que ellos publicaron por separado, ¿verdad? Yo le advertí al gobierno con esta declaración que tuviera cuidado con eso de estar usando la fuerza. ¿Por qué? Bueno, por lo que ya hemos dicho muchísimas veces en este programa. El gobierno no puede, frente al problema de una gente que no ha cumplido, no ha hecho honor a su compromiso de invertir lo que se había comprometido a invertir, aún bajo las condiciones de subvaluación y de fraude y todo lo que había. Y entonces el presidente, que parece que ha olvidado que el día 17 de agosto, al día siguiente de tomar posesión, él mismo reclamó que ingresara ese capital al país y que el 50% fuera depositado en el Banco de Reserva de la República. Ahora, cuando se refiere al problema, le está diciendo a los dominicanos, ustedes tienen que pagar. Sí, presidente, pero esa gente también tiene que pagar o que se vayan. No puede ser que los únicos obligados a pagar seamos nosotros. Entonces ahora hay un conflicto con los cabildos y el presidente también le dice a los cabildos, ustedes tienen que pagar. Presidente, pero seguimos con el mismo problema. Esa gente tampoco pagó. Es decir, ¿por qué los cabildos tienen derecho? Pero quiero leerle la declaración que yo le di y que recoge el periódico Hoy. Dice: el ingeniero Leopoldo Espallán Anita advirtió que sería un error del gobierno utilizar los militares para apoyar la gestión de cobro de las empresas distribuidoras de energía, ya que a su juicio sería descalificar el papel de las Fuerzas Armadas frente a cualquier contingencia mayor que se pueda presentar en la República Dominicana. Esa es nuestra preocupación, porque nosotros no sabemos. Aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, sobre todo porque tenemos un problema permanente con Haití. Ese es un problema. Pero podemos tener problemas de otro orden.
Y nuestras reservas son las Fuerzas Armadas Dominicanas. Entonces lo vamos a comprometer ahora agrediendo a la población, poniéndola a desconectar la energía o a cobrar compulsivamente. Eso no debe ser, presidente. Dice aquí, el exfuncionario indicó que esa medida podría generar situaciones inmanejables para el gobierno porque enfrentaría a los militares con la población más pobre del país. Yo le pido al gobierno, le pido al presidente Hipólito Mejía que reconsidere esa decisión, agregó. Dijo que las empresas distribuidoras de energía tratan de chantajear al gobierno cuando desconocen los acuerdos del programa de reducción de apagones, PRA, dejando a barrios enteros a oscuras bajo el alegato de falta de pago, enfrentando a las autoridades con los sectores más necesitados del país. También se refirió a unas declaraciones recientes hechas por el presidente de la distribuidora del Este, Carl Huber, en la que advierte que el servicio de energía se ofrecerá en función del dinero recaudado y no en función de lo que se estableció en el programa denominado PRA. Recientemente Huber declaró que las 18 horas de energía que se garantizaba a los sectores marginados mediante el referido programa, que en principio garantizaba 18 horas de energía, en lo adelante se ofrecería en función del dinero recaudado. Espaillat consideró como una medida de extorsión el hecho de que las distribuidoras quieren cobrar el dinero que le adeuda el gobierno, quitándole el servicio a los más infelices, que son la mayoría de la población. Bueno, el punto es el siguiente. El presidente interviene ahora en el tema de los cabildos y le dice a los ayuntamientos, ustedes tienen que pagar. Yo les quiero explicar otra vez al presidente, y traje todos los papeles aquí, para que el presidente se entere. Mire, aquí está la ley de electricidad. Enfoquen en Ley General de Electricidad. Mire lo que dice esta ley en su artículo 134. Enfóquenlo aquí. Las empresas distribuidoras tendrán la obligación de suministrar el diseño, materiales, instalación y el mantenimiento del alumbrado público de cada municipio y sus distritos municipales, reservándose a los ayuntamientos la facultad, si así lo decidieran, de servir ya sea por sus propios medios contratando con terceros la prestación de dicho servicio. Oigan esto, las empresas de distribución pagarán mensualmente a cada municipio un 3% de la facturación corriente recaudada dentro de la jurisdicción de cada municipio y sus distritos municipales. Este pago se hará mensualmente. Por su parte, los municipios y sus distritos municipales pagarán el consumo eléctrico mensual del alumbrado público y demás instalaciones. Es decir, lo que hay que hacer, conciliar, eso es un impuesto. Conciliar esa cosa. No, este es un impuesto que está fijado en la propia ley que le da a esta gente base para cobrarle también a los ayuntamientos el alumbrado público, pero le tiene que dar el 3% de sus ingresos a los ayuntamientos. Los ayuntamientos están diciendo que ellos están presentando una contabilidad falseada, de lo cual no tengo ninguna duda, porque viven engañando a todo el mundo. A todos nosotros nos presentan contabilidades falseadas. Entonces, no es posible que esta gente, de una manera unilateral y con el apoyo del gobierno, le suspendan la energía a los cabildos y que el gobierno tenga la falta de sensatez de apoyar eso. Porque se va a colocar el gobierno en una situación insostenible, o el presidente no se está dando cuenta que ahorita va a tener que enfrentar al pueblo dominicano levantado en protesta por el maltrato que el gobierno está consintiendo y apoyando por parte de las distribuidoras. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado le tengo que decir que la ley orgánica de los municipios le dice aquí a los ayuntamientos que tienen el derecho, dice, resolver sobre las solicitudes de concesión para el caso, para el uso de las vías públicas u otras dependencias del dominio público, para la conducción o la distribución por medio de alambres, cables u otras canalizaciones de energía eléctrica destinada al alumbrado, a la calefacción, a la producción de fuerza motriz o a cualquier otro aprovechamiento público o privado, conformándose a las disposiciones de la Ley 921 del 15 de junio de 1945. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un peaje que tiene que pagar esta gente por el uso de las vías públicas, independientemente de ese impuesto del 3%. Es decir, que los ayuntamientos del país tienen doble ingreso frente a esta gente. Le pueden poner el peaje que ellos quieran y decirle, si usted no me paga tanto, usted no puede usar la vía pública de este municipio.
Y eso dice la ley dominicana y tiene que ser respetado. Y el gobierno está obligado a hacer respetar la ley dominicana. Frente al que sea. No los contratos No internacionales. importa el que venga, ni el padrinazgo político internacional que tenga, el negocito este de la energía eléctrica. Por el otro lado, vuelvo a recordarle, y esta vez al del presidente de la República, que del año 35 hay una ley sobre servicios públicos que establece primero lo siguiente, que es la ley 848, sobre el funcionamiento de los servicios de utilidad pública. Y dice el artículo primero: el funcionamiento de todos los servicios de utilidad pública estarán bajo la supervigilancia y control del Estado. Serán considerados como servicios de utilidad pública el suministro de corriente eléctrica para alumbrado, energía u otros fines, el suministro de agua, los servicios de teléfonos, telégrafos, radiotelégrafos y los demás que en razón de su naturaleza declare incluido en esta categoría el Poder Ejecutivo. Ha sido violada esa ley en toda su extensión. Esto pone entonces a cargo, por otra ley, que es la 849, la ley que crea la Comisión de Servicios Públicos. Que fue derogada posterior. Que esta fue derogada entonces por la ley 1013, que dice: a partir del día 1 de enero de 1936 queda suprimida la Comisión de Servicios Públicos, creada por ley número 849, promulgada en fecha 21 de febrero del 35. Las atribuciones que las leyes confieren a la mencionada Comisión de Servicios Públicos serán ejercidas bajo la vigilancia y dirección del Poder Ejecutivo en el Distrito Nacional por el Consejo Administrativo, o sea, el Ayuntamiento, y en las comunes por los respectivos ayuntamientos. Es decir, que los ayuntamientos, además de poderle cobrar el impuesto y de poderle cobrar el peaje, tienen la facultad de fiscalizar que no nos estén engañando a todos nosotros y que nos den un servicio idóneo. Que los apagones estos que nos están sirviendo a todos chimoche cada vez que le da la gana no pueden ser tolerados, porque esta facultad que le da la ley a los ayuntamientos le da también la de suspenderle los contratos que tienen. Para que protejan sus comunidades. Si el Para Estado, que funcione si el gobierno no la protege. Para que funcione la democracia. Exactamente. Porque que no puede ser un gobierno democrático ni una sociedad democrática donde hay instalados unos monopolios. Ahora se está denunciando que hay monopolio. Ahí hay un titular por ahí que dice que hay monopolio. Sí, es verdad que hay monopolio. Porque tampoco hay Suprema Corte de Justicia. Y como no hay Suprema Corte de Justicia, entonces en este país se permiten los monopolios, aunque la Constitución de la República lo prohíbe. Esto será así hasta un día. Apagón de más de 15 horas, arquitecto. Ajá. Afecta al lugar de residencia del propio presidente de la República. Ah, sí. Bueno, Fíjense ustedes que el presidente se echó encima la responsabilidad de decir que los apagones solamente se producían donde la gente no pagaba. Ahora resulta que esta gente se encargan de hacerle un mentiz al mismo presidente y le apagan el sector donde él vive 15 horas. que sí paga. Entonces vamos a ver si el sector donde vive el señor presidente de la República paga o no paga. Claro que paga. Lo que pasa es que estos señores están haciendo lo que les da la gana, presidente. Eso es. Entendemos que usted quiere ser demasiado solidario con compromisos que hizo otro. Y no tenemos empacho en decir que esos compromisos para nosotros los hizo el líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, con Felipe González y con toda esa cáfila que está haciendo actos de presencia aquí, de intereses económicos oscuros tomados en España, porque la Unión Fenosa está demandada en España por fraude a los usuarios españoles. Y entonces esa es la gente que nos merece confianza para traerlos aquí a la República Dominicana. Ah, pero el señor Jesús Valdera, el representante de esos intereses, dice el señor presidente, de acuerdo al testimonio que me dio una persona amiga de ambos. ¿Y cómo le digo que no al señor Jesús Valdera? Pues, presidente, usted tiene que decirle que no al señor Jesús Valdera y a quien sea, para defender el interés de los dominicanos. Porque eso es lo que el país espera de todo presidente, y sobre todo de usted. Para eso fue elegido. Y el siguiente titular O para eso fue derrotado Leonel Fernández. ¿Verdad? que pronuncia un exhorto a los ayuntamientos para que negocien con las distribuidoras, Sí, pero ya sin eso- antes depurar. Eso sí.
sin antes depurar esa Ya cuenta. hemos agotado esto. Hay una información que dice que volverá la luz a Santiago. Esa información afortunadamente indica que los ayuntamientos ya le doblaron el brazo a las compañías que se dieron cuenta, o por lo que hemos dicho, o porque los ayuntamientos han reaccionado, de que no pueden hacerlo. Porque lo ideal sería que ahora los ayuntamientos, como le suspendieron los servicios, le metan una demanda por $500 millones a cada una de esas empresas. Y así vamos emparejando. Y así entonces empatamos. $500 millones de norte, $500 millones de sur, $500 millones de este, sí que de este se pone también a estar suspendiendo los servicios de manera arbitraria, ¿verdad? Y así entonces empatamos. Entonces vamos a los tribunales dominicanos a ver si aparece un juez que se quiera casar con la gloria, ¿verdad? Y le meta entonces una indemnización para que se acaben de ir, porque es que no lo queremos aquí. ¿Para qué? Para que nos den más servicio. No, hombre, para darnos más servicio somos expertos los mismos dominicanos. Y eso lo sabemos nosotros. No tiene que venir ningún extranjero a enseñarnos a dar mal servicio. El colmo es que nosotros tengamos mal servicio y encima de eso el servicio tampoco sea de nosotros. ¿Verdad? Pero como usted señaló, primero comenzaron con los barrios y después ahora pasan a los ayuntamientos. Próximamente vendrá las provincias y las regiones enteras y después el país. ¿Y tú no te acuerdas que apagaron el Palacio Nacional? Ajá. Entonces comenzaron de ahí para no se atrevieron a apagar el Palacio nada más, entonces apagaron el sector del Palacio. ¿Verdad? Para decir que fue un transformador que se quemó y que sí. La crisis ahora viene la crisis en otros servicios vitales, capital, imprescindibles. La crisis del acueducto de la capital. Los países iberoamericanos racionalizan uso del agua. El plan de acción propone modificaciones a todas las legislaciones del líquido. Esto es una reunión que hay aquí. Eso sí, eso es directores un grupo que se reúne aquí. Pero lo que hay detrás de todo eso es la privatización del agua. Y entonces lo que quieren es poner a pasarse a los dominicanos. Eso es, yo le quiero decir que yo no veo cuál es el sentido político del gobierno. Porque las cosas que se están batiendo a nivel de las decisiones aparentemente ya hechas del gobierno, van todas encaminadas a un enfrentamiento con el pueblo dominicano. Porque está cogiendo directrices desde el exterior que vienen pautadas en esas direcciones. Miren eso. Eso es un evento que se produce aquí en el país. Pero miren el título, Países Iberoamericanos. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Esperen la empresa española que va a hacer actos de presencia ahí en la privatización del agua, ¿verdad? Eso es lo que es, los países iberoamericanos. Pero nosotros le vamos a instalar el frente ya, y ya le hemos advertido al amigo Julio César Majancina, somos amigos en lo personal, pero no vamos de ninguna manera a apoyar lo que él está haciendo en este momento, que es sirviendo el propósito de privatizar el agua de la República Dominicana a los dominicanos. Eso no es verdad. Nosotros lo vamos a enfrentar y si se quiere poner bravo con nosotros, lo lamentamos. Pero no es cierto que en área de la mitad nosotros le vamos a apoyar ese despropósito. Bueno, el propósito sería englobado en el próximo titular que dice la nueva economía dominicana. Ese es el plan conjunto. Las repatriaciones de divisas entran ahí también. Espantan las repatriaciones de divisas. Tienen que espantar. Bueno, sí, porque es que están saliendo una serie de cosas. Fíjense que hay otro titular que dice repatriación de utilidades presiona tasa de cambio. Eso ya había salido aquí, ¿verdad? Como denuncia fundamentada con los numeritos, para que se sepa que nosotros tenemos una economía de exacción, que es que nos están sacando un riñón y el otro, y entonces se están llevando, se lo están llevando, sí, se están llevando todo. Aquí está primero, falta las repatriaciones de divisas, y aquí está repatriación de utilidades, subiría a 1.337.9 millones. Utilidades, esos son los capitales que están aquí. Y entonces dicen, ¿ustedes saben quiénes son los que están repatriando?
Ahí están metidas las compañías eléctricas. Entonces dicen que están perdiendo dinero. Por eso le dije yo, cuando salieron con eso se lo van a creer ustedes. Pero no es verdad. Ahí están las petroleras, ahí están las compañías eléctricas, la ahí están todos, sí. IPP y no IPP también. IPP, toda esa gente. Y la zona franca. Entonces, esta economía de desacción que nos empobrece cada día más, es la que nosotros los dominicanos tenemos que cambiar. Por eso está este programa aquí, por eso se llama Agenda Nacional, para que los dominicanos, con nuestra humilde contribución, entiendan dónde es que está el problema, porque que todas estas cosas que se están haciendo en contra del bienestar de la población, no solamente aquí, eso está pasando en Estados Unidos, es sobre la base de decir una cosa y hacer otra. A los norteamericanos les dijeron que el Tratado de Libre Comercio iba a traer toda suerte de prosperidad al pueblo norteamericano. Lo que hicieron fue desmantelar el aparato industrial norteamericano y trasladarlo hacia la frontera sur. Eso es lo que son las maquilas mexicanas, que no son mexicanas nada. Ellos lo que hay son empresas de capital norteamericano en suelo mexicano para ensamblar componentes que vienen de Estados Unidos o que venían en un principio de Estados Unidos, se ensamblan allí con mano de obra devaluada de pesos mexicanos para pagarle mal una miseria a los mexicanos, y eso se devuelve ensamblado al territorio norteamericano. Entonces, contra eso nos pone a competir a nosotros también en la República Dominicana, en Centroamérica, y esa es la trampa que nosotros hemos denunciado. Señor, vamos a salir de esa trampa, muy sencillo, vamos a ponernos de acuerdo, todos los países del área, de no competir entre nosotros a base de devaluar nuestra moneda para no empobrecer a nuestra nación. Y entonces a los capitales esos itinerantes, los llamados golondrinas, que vayan al país que les convenga, pero atendiendo a otros factores y no al hecho de que estemos devaluando la retribución del trabajo, porque si nosotros pagamos mal el trabajo, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la gente, a la juventud? Búsquense la manera de ganar dinero, porque por la vía honesta del trabajo, nosotros no le vamos a compensar adecuadamente su esfuerzo, que es el mandato bíblico, ¿no? Así es que debe ganarse con el sudor el pan con el sudor de su frente. Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a que eso es lo que debe hacerse, comienza a ocurrir lo que está ocurriendo. Entonces comenzamos a descarrilar el tren, ¿verdad? Que es lo que está pasando en todas partes. Donde quiera que la economía está reñida con el derecho de los ciudadanos a que esa economía les traiga la respuesta a su derecho de vivir mejor, en libertad. Nos hace enseña de que se nos terminó el tiempo. Oye, parece que se fue muy rápido, pero se hizo muy corto hoy. Volveremos. Mañana tenemos algunas cosas que se nos han quedado de la agenda. Los lunes siempre hay muy poco tiempo para todo lo que se acumula, pero ya volveremos en el día de mañana, si Dios así lo permite, y les hablamos Leopoldo Payananita y Roger Gano. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.